Dios te bendiga, mi amado hermano. Continuamos con nuestros 40 días de oración y ayuno. Estamos en el día 8, el día 6 y el día 7, que fue sábado y domingo. Eh, Estuvimos por ahí trabajando en el anexo, tuvimos los servicios del domingo y hoy estamos en el día 8, compartiendo el devocional, la parte del estudio que nos toca. El día de hoy se te hizo llegar ya las unidades o los estudios o las lecciones que faltaban. Y pues estamos a un buen tiempo para poder meditar en la palabra de Dios. Y hoy quiero iniciar con una pregunta que a través del tiempo se ha hecho mucho, hermano. Y esa pregunta es, ¿por qué dejamos de orar? ¿Te has preguntado, te has cuestionado, alguna vez te ha surgido la duda, ¿por qué dejamos de orar? O tal vez has llegado a tener la duda si Jesucristo en su palabra, la Sagrada Escritura que tenemos, nos advirtió algo con respecto a eso. Mira, hay un texto que nos pudiera ayudar y me gustaría, recuerda lo que siempre te he estado insistiendo, que tengas tu Biblia por ahí a la mano, porque si buscas Lucas en el capítulo número 18 de Lucas, vamos a Lucas, por favor. Si ustedes tienen ahí su Biblia, búsquenlo, por favor. Lucas en el capítulo 18, versículo número 1, les leo. Dice el Señor, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre. Entonces, el ser humano ha sido creado con esta necesidad espiritual, con este instinto espiritual. De hecho, si tú buscas este, en tu Biblia, te estás dando cuenta en ese versículo que nuestro Señor Jesucristo, al decir esto, Él nos está diciendo que la oración tiene que llegar a formar parte de la vida de todo hombre que ha sido transformado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, aquí si Él nos dice no desmayar al final, Él estaba pensando en algo. Tampoco es para que vamos, seamos legalistas o unos fanáticos y digamos, bueno, es que Jesús quiso decir que siempre debemos de estar de rodillas, ¿no? No es así, sino que debemos estar siempre am, en el espíritu en cuanto a la oración. De hecho, si tú te recuerdas, yo te había dicho yo que Primera Tesalonicenses en el capítulo número 5 en el verso 17, el apóstol Pablo, Primera de Tesalonicenses 5:17, el apóstol Pablo nos dice algo, orad sin cesar. Ahora, esa palabra, no desmayar, constantemente todos fallamos en la oración. ¿Por qué? Porque desmayamos. ¿Por qué? Porque nos desanimamos. ¿Por qué? Porque no oramos como deberíamos de orar. Una de las cosas que más Satanás, el diablo, odia es cuando tú te pones a orar. Si la oración no fuera importante, si la oración no tuviera la fuerza y la potencia de Dios, él no se preocuparía tanto cuando la persona ora. Ahora, ¿por qué es tan fácil desmayar? Pues porque siempre estamos convencidos de la realidad que estamos viendo y se nos hace muy difícil confiar en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, ahí es donde me quiero centrar el día de hoy, un poco. Ah, muchos cristianos y en mi ministerio como pastor, cuando tengo la oportunidad de platicar con ellos, muchos de ellos me hacen este tipo de confesión y me dicen, hermano, es que he dejado de orar como antes. He dejado de tener mi altar familiar o mi altar familiar está apagado o mi comunión que tengo en el Señor Jesucristo o no sé, la relación que tengo con Dios ha llegado a ser tan distante, pues porque, hermano o pastor,
el trabajo, las responsabilidades del trabajo, las responsabilidades de la universidad, el compromiso familiar, los hijos, el novio, la novia, y empiezan a darme una serie de situaciones y de puntos que son legítimos y son muy válidos, pero no son un justificante para que nosotros dejemos de llegar a orar. Porque el Señor nos está diciendo ahí la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús, como Hijo de Dios y como Dios que es, Él conoce nuestra naturaleza humana. Y de hecho, Él les está advirtiendo a, eso, a los discípulos esta necesidad. Y si tú recuerdas en las historias que tenemos antes de la crucifixión, de hecho en ese momento cuando Jesús va y está en oración, hace una invitación a sus discípulos y les dice, quédense aquí y oren, oren conmigo, oren para que no entren en tentación. Y la palabra de Dios nos dice que cuantas veces Él regresó, ¿qué fue lo que encontró? Los encontró durmiendo. ¿Te estás dando cuenta? ¿Cómo puede ser posible que los discípulos, al estar, eh, vamos, advertidos ya por nuestro Señor de que venía un momento complicado, un momento difícil, para ellos y más para Él, Él les dice, tengan cuidado, hay una necesidad de orar, oren para que no entren en tentación. Pero mira, esta palabra, la palabra desmayar, aquí tengo una nota para ayudarte un poquito. Esa palabra desmayar en griego es la palabra ekakeo. Ekakeo. Y uno de los significados de esta palabra, ekakeo, que significa desmayar en nuestro idioma, sería cansarse. O si no quieres utilizar la palabra cansarse, es rendirse. Si quisieras otro significado, sería perder el ánimo. Entonces, ¿qué es lo que Jesús en esta parábola? Él sabía que uno de los mayores peligros para la vida espiritual de cualquiera, por eso nos está diciendo, es el desaliento que apaga la oración. Hoy por eso yo quiero contigo reflexionar por qué los creyentes dejamos de orar. Y obviamente si dejamos de orar, ¿cómo esto que llega a afectar la comunión que tenemos como Dios? Y más que cómo llega a afectar, yo no quiero que te quedes solamente con el hecho de cómo afecta, sino que también recapacites y empieces a pensar, a realizar, a decir, bueno, ¿cómo puedo volver nuevamente a encender ese altar familiar? ¿Cómo puedo retomar esa vida de oración, no? Mira, varios de los puntos que tengo aquí, que son varios, pero no quiero que el video se haga muy largo. Mira, vamos. Dejamos de orar un punto. Cuando tu corazón y el mío se enfrían espiritualmente. Dejamos de orar cuando la fe se empieza a debilitar ante las circunstancias que estamos enfrentando. Em, Dejamos de orar cuando perdemos de vista la grandeza, la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia de Dios. Cuando no estamos conscientes de Él, o sea, cuando nos olvidamos de Él. Entonces, mira, uno de los puntos que es muy importante, ¿por qué Jesús se está refiriendo a esa parábola? ¿Por qué esa parábola empieza de esa manera y nos está diciendo, no desmayar? Es importante entender lo siguiente, hermano. Déjame, veo cómo te puedo explicar este punto para que tú lo puedas llegar a entender. Eh, bueno, sí, vamos a verlo así. Primer punto que quiero utilizar. El primer punto, hermano, lo pudiéramos ver en Proverbios capítulo 3, los versículos 5 y 6, que es un pasaje que tú lo conoces mucho. Y lo hemos, de hecho, en los últimos domingos que hemos tenido estudios bíblicos o que los hermanos han estado dando estudios bíblicos, lo hemos visto, que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Uno de los mayores enemigos de la vida de oración es la autosuficiencia. Bueno, voy a tratar de hablarte desde mi testimonio y mi experiencia personal.
Y creo que tal vez algunos de ustedes, probablemente no todos, se van a identificar con eso. Un punto principal, o uno de los primeros puntos, o el primer punto que quiero tratar contigo, es ese, es la autosuficiencia. Es ese complejo que tenemos de sentirnos Dios. Y es muy peligroso, hermano. Este punto es tan, pero tan peligroso. Porque ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando cometemos, déjame ver cómo vamos de tiempo. Yo digo que vamos bien. A ver, ay, santo Dios. Sí, vamos bien. Cuando yo creía, y muchas de las veces me llegó a pasar, mi amado hermano, y no lo hago para enaltecerme, lo hago para darle la honra y la gloria a Cristo que me ayudó a entenderlo. Cuando yo creía que podía manejar la vida con mis propias fuerzas, cuando yo pensaba que la vida yo la podía manejar bajo mi propia inteligencia, bajo mis propias capacidades, todo eso, fuerzas, capacidades, inteligencia, sabiduría. Entonces, aunque estés en el camino, empiezas a dejar de buscar esa comunión con Dios, empiezas a alejarte de la comunión con Dios y empieza un proceso de autonomía. Y ¿sabes qué es lo que lo agrava? Y por eso dejamos de orar. Porque hay veces pensamos que si nuestra economía nos está yendo bien, eso quiere decir que estamos bien delante de Dios. Es decir, muchas de las veces llegamos a reducir nuestra comunión con Dios o la búsqueda de Dios con una cierta cantidad de dinero que tengamos en una tarjeta o con una cierta cantidad de dinero que tengamos en el banco o un dinero que esté en nuestra cartera o los bienes materiales que tenemos. Hay veces en esa autosuficiencia cometemos el error de decir, bueno, hay un carro fuera de casa y es un buen carro, o es un carro de modelo reciente, o la ropa que traigo es una ropa de marca, que no cualquiera la trae. O miren los aparatos que tengo dentro de casa, no cualquiera los tiene. Entonces, desgraciadamente eso, y ese materialismo y todo eso, nos lleva a crear una autosuficiencia. Y esa autosuficiencia automáticamente lo que hace es que empieza a alimentar tu ego. Y así como se alimenta tu ego, tu orgullo empieza a crecer. Hablo de mí y hablo desde mi testimonio. ¿Por qué te gusta ser el centro? Entonces empiezas a desarrollar un complejo de Dios y al desenvolver el complejo de Dios empiezan a pasar muchas cosas que tú piensas que están bien, pero es Satanás engañándote. Déjame te digo por qué. Porque cuando tú estás en ese estatus de una estabilidad económica, de una estabilidad laboral, eh, una estabilidad en tu casa, etcétera, tú te sientes que estás en la cima. ¿Y sabes qué es lo que hace Satanás? Satanás, como es muy astuto, empieza a mandar personas a que te pregunten por cierta situación que tú estás viviendo. Déjame te pongo un ejemplo para que me entiendas. Satanás manda a las personas a preguntarte, oye, ¿cómo le hiciste para salir de los problemas que tenías? Oye, pues, ¿qué hiciste? ¿Tienes buena chamba? ¿Tienes un buen salario? ¿Traes un buen carro? ¿Qué fue lo que hiciste? Entonces, la gente tiende a irte a preguntar, ¿cómo fue que lo hiciste? ¿Y sabes a qué contribuye eso? A aún alejarte más de Dios. Y Satanás así es. Entonces, el orgullo espiritual se empieza a disfrazar de confianza, pero en realidad es que estás creando una independencia del cielo, estás creando una independencia de la comunión con Dios, estás creando una independencia del Espíritu Santo. Y cuando empiezas a hacer esto, no te confundas, no quiere decir que porque haya una cierta economía, una cierta estabilidad, quiere decir que estés bien. De hecho, me gustaría leerte cuántas veces, y tú lo has visto y lo he predicado en la iglesia, cuántas veces el pueblo de Israel cayó por esta causa. Y lo he compartido muchas veces. Una cita que he utilizado mucho, la tengo aquí, que está en Deuteronomio capítulo 8, ahí, a partir de ahí los versículos 11, 12, 13, 14, etcétera. Cuando Dios les advierte, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Fíjate lo que está diciendo, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios.
Otra de las cosas que viene ahí en esos versículos dice, no sea que comas y te sacies. Y otra parte de estos versículos dice, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová. Hay una advertencia bien clara por parte de Dios. Entonces, normalmente, y es muy común allá afuera con los inconversos, pero también le pasa a los cristianos y lo tenemos que aceptar, hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que aceptar? Que cuando empiezas, ¿ok? A saciar esas necesidades, ¿qué es lo que empieza a pasar en tu corazón? Te empiezas a enorgullecer y después empiezas a decir, todo lo que hay, todo lo que tengo, todo lo que me está yendo bien, es por mi esfuerzo, es por mi estudio, es por mi sabiduría, es por mis capacidades, y te empiezas a olvidar de Dios. La autosuficiencia es tremenda, hermano. Es muy dañina. De hecho, yo te pudiera decir que la autosuficiencia espiritual es la raíz de que tu vida espiritual pueda llegar a desencadenar, mi amado hermano, en un colapso. Tu vida espiritual es el inicio de un colapso espiritual. Cuando un creyente cree que puede subsistir sin la oración, cuando un creyente desgraciadamente cree que puede llegar a subsistir sin tener comunión con Dios, cuando un creyente cree que por medio de él mismo puede salir adelante, está caminando directito al fracaso. Va a haber un momento en el que cuando menos lo piense, ¿sabes qué? Vas a estar en medio del desierto. Y al estar en medio del desierto, tú vas a decir, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que me trajo aquí? Te lo dice alguien que desgraciadamente tuvo que pasar este proceso. Este proceso fue un momento en el que no me di cuenta y cuando tomo conciencia de dónde estoy, digo, ¿por qué estoy en medio de este desierto? Bueno, estoy en medio de este desierto, ¿por qué? Porque dejé de orar, porque dejé de tener comunión con Dios, simplemente porque dejé de pedirle a Dios la dirección para cómo hacer las cosas o cómo llegar a tomar decisiones que en mi vida eran muy importantes, hermano. Decisiones incluso, por ejemplo, de comprar una casa, sacar una casa por medio del Infonavit. Decisiones bien importantes, pero nunca las consulté con Dios. ¿Y sabes qué fue lo que sucedió? Y que ya cuando acordé ya tenía el problema encima. Yo tendría que haberle preguntado a Dios, ¿es el momento de sacar una casa? ¿Es el momento de adquirir una deuda de 25 o 30 años? ¿Es el momento de pedir este préstamo en el banco? ¿Es el momento de estudiar esto? ¿Es el momento de hacer aquello? Pero no lo consulté con Dios. Había una autosuficiencia en mí tremenda que yo pensé que yo podía hacer las cosas por mí mismo. Hasta que estaba en medio de los problemas, me di cuenta que al alejarme de Dios, me estaba alejando de su sabiduría, de su conducción, de su voluntad. Mira, mi amado hermano, muchos dejan de orar porque creen que ya saben manejar su matrimonio. En serio, hay muchos dejan de orar porque creen que pueden manejar su noviazgo. Muchos dejan de orar porque creen que pueden llegar a manejar el puesto en la empresa en la que se encuentran. Es más, te va a parecer extraño lo que te voy a decir. Muchos dejan de orar porque creen que ya saben cómo su ministerio funciona. O sea, el hermano Beto va a decir, bueno, yo ya sé cómo se trabaja con los jóvenes, dejo de orar. O la hermana Diana dice, bueno, yo ya sé cómo tengo muchos años trabajando con los niños, soy maestra en un colegio con los niños, tengo mucha experiencia tratando con los niños, por lo tanto no ocupo la oración y deja de orar por los niños. O sea, en realidad dejamos de orar porque creemos que sabemos manejar nuestro matrimonio, sabemos cómo manejar a nuestros hijos. Y tú piensas que como lo sabes manejar, no. Tú debes de orar porque Dios te dé la sabiduría para saber encauzar la vida de tus hijos. Y que cuando tus hijos pidan un consejo, ese consejo salga de ti, pero no de ti, sino de lo que Dios ha puesto en ti, que es su palabra y el mover del Espíritu Santo. Por eso dejamos de orar, porque pensamos que podemos manejar las cosas. Pero cuando la oración, créeme, cuando la oración se detiene, cuando la oración empieza a disminuir, cuando los motivos de oración cambian y se vuelven en un materialismo, la soberbia comienza a gobernar tu corazón, como lo hizo con el mío. Y como dije ayer domingo y lo repetí el viernes y he estado diciéndolo en estos devocionales que te he estado compartiendo, Juan 15:5, bien fácil de aprender.
Juan 15:5 dice, separados de mí, nada podéis hacer. Absolutamente nada. ¿Te das cuenta? El problema en el que estamos metidos y cómo empezamos a dejar de orar. Imagínate si yo pensara como pastor, bueno, soy pastor, ya tengo algunos añitos en la iglesia, ya sé cómo la iglesia funciona, ya sé cómo el anexo ir al anexo, ya sé cómo hacer esto, cómo hacer aquello, no ocupo orar. No, de hecho, en este lugar donde estoy grabando ahorita el video, hermanos, este es un lugar donde este, oro por ti, oro por la iglesia. Aquí es donde oro al Señor pidiéndole revelación para que Él me dé su palabra y yo pueda escribirte los sermones, los estudios bíblicos. Yo no he renunciado a la autosuficiencia. Literalmente, hermano, he renunciado a la autosuficiencia. Te puedo decir el día de hoy que soy un enemigo de la autosuficiencia porque me ha tocado pagar las consecuencias de vivir de esa manera y no te recomiendo que vivas siendo un autosuficiente. No, sé un dependiente de Dios. Yo me he hecho un dependiente de Dios y es la manera en cómo he logrado sobrevivir esta vida. Déjame te comparto otro punto. Ojalá y este video, en realidad, hermano, tengas la oportunidad de verlo todo en serio. Y esto es algo que tal vez te pueda llegar a doler, pero yo le pido a Dios que te abra los ojos. ¿Sabes cuándo dejamos de orar? Dejamos de orar cuando el pecado te empieza a dominar a ti y me empieza a dominar a mí. Y esa es una realidad que no podemos evadir, mi amado hermano. Cuando el pecado empieza a dominar al hijo o a la hija de Dios, dejas de orar. Por eso muchas de las veces, vamos, cuando yo veo a un miembro de la iglesia firme en los servicios, firme en el culto de oración, de estudio bíblico, etcétera, y después lo veo ausente, esa es una lucecita roja que se prende y me dice, cuidado, algo está pasando en la vida de este, de este hermano. Amén. Déjame tomo tantita agua, hermano. Una disculpa, amén. Una disculpa. Y regresando al punto, ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando estamos dominados por el pecado, empezamos a decir una serie de cosas tratando de justificarnos. Mira, si en tu Biblia tú puedes buscar el Salmo 66, 16, 17, 18, ¿sí? No está tan complicado. El Salmo 66, 16, 17, 18 te vas a encontrar ahí. Mira, enfócate en el 18 porque se nos está haciendo muy largo esto. Dice en el verso 18, si en mi corazón, fíjate lo que dice, hubiese yo mirado a la iniquidad, el pecado, el Señor no me habría escuchado. Este versículo duele, duele. Te lo voy a volver a repetir. Salmo 66 en el verso 18. Es más, vamos a trabajarlo de la manera como lo vimos la vez pasada. En la traducción del lenguaje actual te lo voy a leer el Salmo 66 en ese verso número 18 y dice de la siguiente forma así. Si mis intenciones fueran malas, así dice la traducción del lenguaje actual, si mis intenciones fueran malas, Dios no me habría escuchado. Qué extraño, ¿no, hermano? Pero te dije que leyéramos desde el 16. Te lo voy a leer en traducción del lenguaje actual. El 16 dice, préstenme atención ustedes, coma, los que adoran a Dios, punto y coma. Vengan, fíjate lo que dice, vengan, que voy a contarles lo que Dios ha hecho por mí, no lo que yo he hecho por mí. ¿Te estás dando cuenta? El mismo versículo nos está ayudando para ir en contra de la autosuficiencia. Dice,
Vengan porque les voy a decir lo que Dios ha hecho por mí. Y en el versículo número 17 dice, con mis labios y mi lengua lo llamé y le canté alabanzas. ¡Wow! Le llamé oración. Le canté alabanzas, lo alabé, lo adoré. Y dice el 18, si mis intenciones fueran malas, escucha esto, Dios no me habría escuchado. Si mis intenciones fueran malas, Dios no me habría escuchado. Y dice el 19, pero Él me escuchó y contestó mis oraciones. ¡Wow! Esto está tremendo. Pero Él me escuchó y contestó mis oraciones. Y el 20 cierra así. Bendito sea Dios, pues tomó en cuenta mi oración y me demostró su amor. Ojalá y lo puedas leer, estudiar, meditar. Salmo 66, verso 16, 17, 18, 19 y 20 en la traducción del lenguaje actual. Esto está tremendo, mi amado hermano. Yo creo que esto ya no ocupas que yo hable. Esto está tan tremendo que no ocupas que yo hable. Pero sí te quiero decir, o sea, dejamos de orar cuando el pecado nos domina. El pecado, cuando no es confesado, el pecado cuando es encubierto, porque no hay pecados encubiertos. O sea, tú puedes llegar a pensar que el pecado, aunque no lo sepa el hermano X o el hermano Y, tú puedes decir, allá la hice. No, el pecado es pecado. El pecado es pecado. Aunque no lo conozcan los hermanos, lo conoce Dios. El pecado sin confesión es una barrera entre Dios y el hombre. Es algo que impide esa comunión. De hecho, Isaías en el capítulo 59, apúntalo, búscalo. Isaías 59:2 dice, vuestras iniquidades, pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Cuando un creyente cae en pecado, Dios no lo oye. No, 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 no te estoy diciendo eso. Cuando un creyente cae en pecado y lo confiesa, y su corazón es movido, hermano, obvio que te va a escuchar, pero cuando un creyente cae en pecado y no lo confiesa, no se arrepiente, pues empieza a experimentar vergüenza, empieza a culpa, eh, remordimiento, y como siente culpa, como siente vergüenza, como siente remordimiento, se siente sucio, se siente indigno. ¿Y sabes qué es lo que va a hacer? Se va a alejar de Dios. Y alejarse de Dios es dejar de orar. Alejarse de Dios es dejar de estudiar su palabra. Alejarse de Dios es, ya no voy a la iglesia. Por eso vuelvo a insistir en el punto de hace unos minutos. Cuando tú ves a un hermano, a una hermanita de la iglesia, bien activo, bien sirviendo muy bien y de repente brilla por su ausencia, deja de servir, dejas de ver esa consagración, tú dices, algo está pasando. Y se empieza a prender un foquito de warning, de advertencia. Algo está pasando. Ya no ora, ya no sirve, ya no... Algo le está pasando a mi hermano. Porque el pecado es como una nube que cubre el cielo de la oración. Ahora, si tú estás en la misma situación en la que yo me encontraba y has dejado de orar, vamos, de servir, de ofrendar, de diezmar, de involucrarte en el ministerio, de estar temprano en la iglesia, de todo lo que tú sabes. Pero vamos a enfocarnos en orar ahorita. Si has dejado de orar, examina tu corazón. Necesitas examinar tu corazón. Necesitas examinar tus deseos, tus planes, tus metas, tus intenciones, tu quiero. Necesitas en realidad hacer un análisis. Y cuando hagas este análisis, te voy a invitar a que seas honesto con Dios y contigo mismo. Tal vez puedes llegar a descubrir que hay resentimiento, tal vez hay dolor, frustración,
ansiedad. O sea, vas a encontrar una serie de cosas. Y toda esta serie de cosas están impidiendo tu comunión con Dios. Pero yo no quiero dejarte nada más allí, porque yo estoy obligado a decirte lo que la palabra de Dios dice. Y en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, el verso 9, primera de Juan, capítulo 1, verso 9, nos asegura que si confesamos nuestros pecados, si yo confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, hoy yo te quiero invitar, mi amado hermano. Son dos puntitos que quiero que los analices. Y ojalá y hayas visto todo el video, en serio, y reflexiones. Y no caigas en los mismos errores que yo caí. Y si tu pregunta es, pastor, ¿y si ya estoy allí? ¿Qué hago? Bueno, a confesar el pecado, a dejar la autosuficiencia y adoptar la dependencia total de Dios. Claro que se puede. Y en el nombre de Cristo Jesús, tú puedes, mi amado hermano. Me dio gusto compartir contigo nuevamente este devocional del día 8, este estudio del día 8. Espero y estos días de búsqueda de Dios en realidad te estén llevando a una intimidad real con Dios, a tomar conciencia del estado de tu corazón, a darte cuenta de que si hay algo que has dejado de hacer y tienes que volver a retomar, o sea, regresa a Dios. Que estos días de oración y ayuno sean algo que te esté revelando bien fuerte cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y si gustas mandarnos algún mensajito ahí por el grupo de WhatsApp, hazlo, hermano. Hazlo para que otros hermanos puedan ser ministrados también igual que tú. Pues así vamos a culminar este estudio del día 8, pidiéndole a Dios que nuestros corazones sean movidos a una dependencia total de Él, de su palabra y de su Santo Espíritu. Espero y no haya durado mucho el video y pues si duró, ojalá y lo veas todo. Entonces no me queda más que despedirme y decirte, soy el pastor Saulo Zúñiga de la Iglesia Cristiana Alfa y Omega. Dios te bendiga y si Él no lo concede, nos vemos en el próximo estudio bíblico. Amén.